Om Namaste. En este vídeo os voy a presentar la formación avanzada online titulada Negocios, Liderazgo y Bhagavad Gita. El Gita no es solamente un libro sagrado para alcanzar la liberación, el moksha y el autoconocimiento. Su importancia como referencia para enfrentarse a los problemas éticos en las luchas cotidianas de la vida, tanto de personas como de empresarios y líderes, se ha hecho cada vez más evidente. En esta asignatura se analiza la influencia del Gita en algunas empresas indias, cómo Gandhi inspiró a uno de los mayores empresarios musulmanes de la India, el Dr. Yusuf Quwah Hamid, o el caso del grupo Hinduja, cuya estrategia se basa en la aplicación del Dharma y de los principios védicos del trabajo, así como la importancia del concepto de devolver a la sociedad latente en la misión de muchas empresas indias, un principio claramente presente en el Gita. Así, el Gita se está utilizando también como fuente de inspiración para el espíritu empresarial y como guía para su gestión. En cierto sentido, el entorno empresarial moderno, bajo el capitalismo competitivo, también parece un campo de batalla despiadado. Muchos gerentes, directivos, pueden encontrarse en una situación similar a la de Arjuna en el primer capítulo, cuando Arjuna entra en colapso porque no sabía qué tenía que hacer, no sabía cómo seguir su Dharma. Y esta situación nos la podemos encontrar cualquier persona, pero en las empresas con un entorno global y digital agresivo que busca solamente la productividad y los beneficios, a veces es difícil tomar decisiones. Y el Gita puede ser una herramienta muy buena en la toma de decisiones. De acuerdo con el profesor Nat Carney, muchas de sus enseñanzas, como la práctica del Karma Yoga, el valor del equilibrio y del desapego, son adecuadas para los gerentes. Por ejemplo, os leeré 2 versos del capítulo 3 del Karma Yoga del Gita. Pero aquel, oh Arjuna, que manteniendo todos sus sentidos bajo el control de la mente se entrega al Karma Yoga, sin apego, ese hombre alcanza la excelencia. Y el verso 19, por lo tanto, haz siempre el trabajo que tienes que hacer sin apego, porque ejecutando las acciones sin apego, el hombre alcanza el supremo. Es decir, como el Karma Yoga, cumpliendo nuestras obligaciones, nuestro Dharma, como empresarios tenemos un Dharma, nuestra empresa tendrá un Dharma, como cumpliendo con ese trabajo, en esta empresa, en este proyecto empresarial, podemos realizar un camino espiritual. Creo que es algo maravilloso. El Gita se refiere al ciclo de apoyo mutuo que sostiene el mundo, instando la aceptación de la responsabilidad social por el bienestar de las personas. El concepto de yajna, el sacrificio, que enfatiza el derecho de uno a los beneficios solamente restringido al remanente, a los excedentes, también implica responsabilidad hacia la naturaleza y la necesidad de evitar su explotación imprudente. En el capítulo 12, el Yoga de las 3 Fes del Gita, Krishna le dice a Arjuna: este sacrificio es sátvico cuando se ofrece voluntariamente como un deber, sin el deseo por sus frutos y de acuerdo con sus reglas. También significa que las empresas deben o deberían compensar y rehabilitar debidamente a las víctimas de las externalidades negativas antes de disfrutar los beneficios. La primera lección de la ciencia de gestión es saber elegir sabiamente y utilizar los recursos que una empresa dispone de forma óptima. Antes del inicio de la guerra del Mahabharata, Duryodhana eligió al gran ejército de Krishna para su ayuda, mientras que Arjuna seleccionó su sabiduría. Una cultura del trabajo efectiva se basa en los esfuerzos vigorosos en la consecución de las tareas dadas o elegidas. Krishna, en el Gita, explica 2 tipos de cultura laboral: la Daivi Sampat, o cultura laboral divina, y la Asuri Sampat, o cultura laboral demoníaca. El capítulo 16 del Gita, el Yoga de la herencia divina y la herencia diabólica, trata precisamente de estas 2 herencias. Hoy en día, el Gita es considerado como una guía completa para mejorar la eficiencia de los empleados, lograr los objetivos empresariales mediante la difusión de nuevos puntos de vista sobre, y esto es muy importante, cómo cambiar las debilidades de un hombre en fortalezas, cómo compartir responsabilidades, seleccionar a la persona adecuada en el equipo, ser consciente de los desafíos en el entorno laboral o concienciar sobre la necesidad, también importante, de tener un líder carismático que inspire.
Por ejemplo, la Delhi Metro Rail Corporation, uno de los mejores sistemas de transporte urbano del mundo, entregó recientemente una copia del Gita a sus altos y directivos como texto de referencia en la gestión. Los valores del hinduismo y del Gita han propiciado que algunos empresarios apliquen políticas de facilitar el acceso a la educación derivadas de la visión hinduista de buscar el bien para toda la humanidad, tal y como nos dice el verso 20 del capítulo 3. Porque solo a través de la acción, Hanaka y otros alcanzarán la perfección. Incluso debes actuar pensando en ser un guía para la humanidad. Muchas empresas de propiedad hinduista aplican los principios del Gita de filantropía o caridad a través de sus políticas de compromiso con la sociedad, incluso en varias variables del marketing, como por ejemplo en política de precios para todos, facilita el acceso a determinados productos y servicios, comunicación veraz e incluso formando parte de su estrategia empresarial. El grupo Reliance es uno de los mayores de la India, incluso del mundo, y su fundador, Sri Dhirubhai Ambani, decía: el Bhagavad Gita dice, las acciones de un gran hombre son una inspiración para los demás. Haga lo que haga, se convierte en un estándar a seguir por los otros. Esto ciertamente podemos implicar a nuestro fundador. Es decir, en su propia misión empresarial declaran ser seguidores del Bhagavad Gita. Yo mismo, influido por las enseñanzas del Gita y también por los principios éticos de otras religiones, implanté hace varios años ya una política de precios asequibles para todos en la formación superior, en particular para África. Esta asignatura se compone de 5 apartados. Primero, negocios, liderazgo y Bhagavad Gita. Segundo, absorbiendo los valores del Gita en el mundo corporativo. Tercero, marketing, Gita y Karma Yoga. Y cuarto, el Bhagavad Gita como fuente de inspiración de empresas y guía para su gestión. Y por último, como ya os he comentado, realizaremos el análisis de varias empresas, sobre todo indias, que aplican en su estrategia los principios del Gita. Recordaros también que la misión Ramakrishna, fundada por Swami Vivekananda, muchos de los centros, sobre todo en todos los centros educativos, el modelo de gestión se basa en el capítulo 4, en los versos 6 y 7. ¿Os acordáis? Cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, yo, Vishnu, me reencarno para restablecer el Dharma. En base a este precioso verso, ellos han estructurado toda la misión y la estrategia de los cientos de institutos educativos e incluso una universidad que tienen en India. En Occidente tenemos que reflexionar sobre estas sagradas enseñanzas y cómo aplicarlas en las empresas y organizaciones. Las empresas occidentales, y también diría del mundo en general, se orientan prácticamente solo a la búsqueda de beneficios. Justo lo contrario de lo que enseña Gita. Trabaja ya que es tu Dharma, pero no te apegues a los resultados. Pero quizás la gran pregunta primera es: ¿cuál es el Dharma de una empresa? Los principios enunciados en el Gita son ideales, por ejemplo, para ser implantados en un centro de yoga. Quizás la aplicación de estos principios en las empresas puede generar una ventaja competitiva si el poder del consumidor y de los clientes va aumentando y demandando cada vez más productos y servicios más éticos y responsables. Yo personalmente apuesto por dar a conocer el Karma Yoga y la cultura, entre comillas, empresarial del Gita en las empresas occidentales. Creo que todos saldríamos ganando, tanto las empresas como los consumidores. Namaste, muchas gracias.